En nombre de la Escuela de Microbiología, les agradecemos por acompañarnos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien de salud, que estén en casa o que estén protegidos. El día de hoy tenemos a nuestros invitados, a los profesores Juan Carlos Zapata Jiménez, al profesor Álvaro Cardona Saldarriaga y al profesor Francisco Javier Díaz Castellón, quien harán reflexiones sobre el COVID-19. Y también nos acompañará la profesora Mónica María Lopera Medina, que será la moderadora de esta actividad. El foro es organizado por la Escuela de Microbiología de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos a 3 profesores que no solamente son expertos en los asuntos relacionados con el virus, la estructura, el mecanismo de acción, la fisiopatología, sino también los asuntos muy relevantes y pertinentes de salud pública, porque esta epidemia no solamente está generando una crisis sanitaria, sino también una crisis social y una crisis económica. Entonces, le vamos a dar la palabra al profesor Álvaro Cardona. Para la intervención tiene 20 minutos. El profesor Álvaro Cardona es médico, tiene maestría en salud pública y es doctor también. Entonces, profesor, bienvenido y muchas gracias. Bueno, reitero mis agradecimientos a la profesora Mónica Lopera, al profesor Alonso Jaramillo, a quien está coordinando el foro, y a los doctores Juan Carlos Zapata y Francisco Javier Díaz, quienes harán parte también de la discusión de este foro. Vamos a intentar hacer alguna reflexión sobre este episodio fundamental que es la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Quiero iniciar señalando esta diapositiva con la cual quiero indicar que estas cifras del número de casos que se vienen sucediendo día por día desde el 6 de marzo del presente año hacen parte de material objeto de reflexión por parte de los académicos, de los epidemiólogos, de los estudiosos de este tipo de eventos. Yo no me detendré en el análisis de estas cifras. Son algunas estadísticas que he venido reelaborando con base en la información oficial del Instituto Nacional de Salud y que he venido también compartiendo con muchos amigos y compañeros, pero tomando esta primera presentación quiero concentrarme en otros temas. Y es referirme a los temas históricos de las epidemias o pandemias a lo largo de la historia de la humanidad. La primera cosa que debo decir es que ha habido siempre una recurrencia de epidemias y de pandemias en muchas ocasiones que para la humanidad se han constituido en asuntos de dramática preocupación y de muy difícil manejo, que por supuesto genera grandes polémicas. Los historiadores de la antigüedad, caso de Tucídides y de el romano Plinio el Viejo, nos dan referencia de epidemias devastadoras para la humanidad desde el siglo V, por lo menos, antes de nuestra era. Pero posteriormente tenemos muchas narraciones que han permitido conocer qué ha ocurrido con las epidemias en la época moderna. Debo decir que cualquiera que hayan sido las epidemias, además de la alta mortalidad que acarrean, siempre ellas han traído consigo consecuencias en el orden económico, político y social que obligan a los gobiernos a tomar definiciones de política según las consideraciones que cada gobierno, cada estado tenga frente a esa situación y teniendo en consideración sus propios intereses. Hay decisiones claves para contrarrestar estas consecuencias. Las decisiones claves de los estados son la forma de organizar las acciones colectivas
que consideren más convenientes. Si nos remitimos a los siglos, a las epidemias en el mundo occidental a partir del siglo XVI, nos podemos encontrar con que estas decisiones acerca de acciones colectivas siempre han estado en medio de muy intensas polémicas, donde siempre se están involucrados intereses de orden económico, político, consideraciones ideológicas e incluso apreciaciones muy diversas de los científicos. Esas respuestas sociales, como ustedes pueden estar observando en las diapositivas, han sido dadas por las distintas sociedades afectando, estas decisiones que han adoptado los estados tienen mucha similitud, no obstante que siempre es posible registrar especificidades de acuerdo con las características del contexto económico, social y político que tenga cada país. La similitud de esas decisiones colectivas adoptadas por los estados a lo largo de la historia han permitido que se consoliden ciertas pautas, ciertas actitudes sociales que no son fácilmente desdeñables en virtud de conocimientos nuevos o de circunstancias que también traducen muchas intereses o prejuicios de distinta naturaleza. Quiero significar fundamentalmente que esas respuestas comunes que podemos observar a lo largo de la historia han traído aparejadas siempre profundas convicciones de la población que no necesariamente están alineadas con las pretensiones de objetividad de la ciencia. En la diapositiva quiero mostrar cómo, por ejemplo, en un país como la India se adoptan determinadas posturas, se han adoptado determinadas posturas que pueden contradecir mucho la opinión de los científicos, pero que decididamente están también traduciendo las experiencias acumuladas por la humanidad en esa larga historia de afrontamiento de pandemias y de epidemias diversas. Quiero referirme específicamente a que unas de las prácticas tradicionales a lo largo de la historia han sido el empleo de cuarentenas, de cordones sanitarios, de lazaretos, de desinfección de pertenencias que hayan pertenecido a quienes están siendo afectados por la pandemia. Y estas prácticas, como está claro en la pandemia de COVID-19, siguen siendo muy actuales y a ella han venido recurriendo la generalidad de los... Han venido recurriendo la generalidad de los países. Pero destaquemos que tanto ahora como en el pasado, estas disposiciones restrictivas, cuarentenas, establecimiento de lazaretos, confinamiento de la población, han sido objeto siempre de una intensa confrontación. Y tanto ayer como hoy se han invocado consecuencias que acarrean para el comercio, para la industria y para el sistema económico por parte de quienes se oponen a ese tipo de disposiciones como el confinamiento. Eso lo podemos observar claramente hoy en día. Hemos sabido las distintas expresiones del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, o del primer ministro de la Gran Bretaña. No obstante, yo quiero significar que si nos remitimos a los años finales del siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, cuando se presentaron epidemias de distinta naturaleza, también la burguesía en auge y que estaba en trance de convertirse en poder político en sustitución de los antiguos regímenes monárquicos, esta burguesía en ascenso se opuso radicalmente a este tipo de disposiciones restrictivas, como el confinamiento, el control de mercancías, etcétera, etcétera, argumentando que esto perjudicaba grandemente sus intereses económicos y sus intereses políticos también. Quiero con esto destacar que si ponemos un poquito de cuidado, la presencia de ese tipo de argumentaciones
también están presentes en el mundo de hoy en relación con la pandemia de COVID-19. Y aquellos opositores a este tipo de disposiciones en el siglo XVIII y XIX tienen argumentos muy semejantes a los que hoy escuchamos por los ideólogos y los representantes de las ideas liberales más radicales. Le hace los grandes intereses económicos en el mundo globalizado de hoy. Por eso habrán escuchado ustedes con relativa frecuencia que los representantes de los grandes intereses económicos en el mundo ponen en cuestión la utilidad del confinamiento y de las medidas de control que los estados han interpuesto en la generalidad de los países. Reparemos y también que siempre, tanto en el pasado como hoy, hay planteamientos de los científicos que intentan soportar este tipo de posturas adoptadas por los grandes intereses económicos. No obstante, si evoco este tipo de circunstancias que se han dado en relación con el debate en anteriores epidemias, hoy quiero destacar otros aspectos que creo que hay que tener siempre en consideración cuando discutimos qué tipo de actitudes adoptar frente a una epidemia y una pandemia. Y hay que tener en cuenta siempre que se generan angustias, sufrimientos, anhelos entre la población y que ellos, los miembros de esas distintas comunidades, expresan demandas a los gobiernos que esperan les sean satisfechas para poder afrontar en mejores condiciones los efectos de las epidemias. Pueden observar en esas gráficas que pongo allí que hay circunstancias muy dolorosas, hay hospitalizaciones masivas, hay demandas de población, hombres y mujeres angustiados por las dificultades que tienen en estos momentos, hay demandas de los médicos, solicitudes de los médicos, hay población que ondea banderas o trapos rojos señalando que están aguantando hambre y que requieren ayuda de los estados. Pero sin duda, las demandas de la población son muy diversas. Ya observamos las demandas que están haciendo, por ejemplo, en nuestro país, la población más postergada, más vulnerable. Pero también encuentren ustedes que los grandes gremios económicos hacen demandas que están expresando sus propios intereses a diferencia de los intereses que expresan estos sectores como los desempleados, los campesinos, la gente completamente postergada en nuestro país. Esto que está reflejando, quiero hacer especial énfasis sobre esto. Quiero señalar que cuando hay una pandemia, una epidemia, se expresan intereses muy diferentes dependiendo de las características estructurales de la sociedad en que esa epidemia se presenta. Yo creo que pudiéramos hacer reflexión cuál es el tipo de estructura social, económica y política que hay en Colombia para poder comprender por qué son tan diferentes las demandas de los grandes poderes económicos y las demandas de la población más pobre de nuestro país. Insisto, cómo hay este tipo de expresiones hoy, diariamente, y que hay que poner atención fundamentalmente a ellos. Pero también hay demandas de personas que son absolutamente indispensables para poder afrontar con éxito los riesgos derivados de la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Los laboratorios están reclamando, y los ciudadanos también, que haya mayor capacidad para realizar las pruebas que nos lleven a establecer claramente cuál es el número de casos que hay de la infección por COVID-19. Los médicos están protestando por falta de garantías para atender los casos en los hospitales. No disponen de los elementos de protección fundamentales
y ya hemos conocido lamentablemente que un número, ya pudiéramos decir, notable de médicos y de otros trabajadores de la salud han fallecido como consecuencia de la infección por este virus. Miren ustedes que el sector salud se moviliza, que el Congreso de la República ha hecho un debate interesante también, preocupado por las disposiciones que está llevando a cabo el gobierno nacional. Significa con todo esto que hay un debate importante sobre el cual hay que poner atención permanentemente para poder encontrar el mejor procedimiento frente a una pandemia tan grave como la que estamos sufriendo y que puede llegar a tener consecuencias muy graves sobre nuestra población si no actuamos correctamente de acuerdo a los hechos que se vayan presentando. Llamo la atención nuevamente sobre esto. Hay sectores económicos que están demandando que sean levantadas las disposiciones de confinamiento. Se hacen fundamentados en análisis de tipo económico. Pongo allí la gráfica, la figura del presidente Trump, porque lo ha dicho reiterativamente y en expresiones que creo que tienen la posibilidad de ser sometidas a profunda crítica desde la perspectiva histórica de cómo se deben manejar situaciones tan difíciles como una pandemia. Pero insisto también en que siempre aparecerán científicos que tratan de argumentar en contra de este tipo de disposiciones restrictivas. Allí pongo una figura en la que se describe que científicos en el foro de Davos argumentaban que no creían en que la cuarentena que se estaba aplicando en las ciudades chinas serían útiles para detener la epidemia de coronavirus. ¿Cuál actitud, entonces, debemos asumir para ir concluyendo mi intervención? Creo que debemos estar advertidos de los intereses de grupos de poder económico y político frente a situaciones como las que estamos viviendo, para de pronto no ir fácilmente tras ese tipo de intereses. En segundo lugar, creo que hay que mantener siempre presente que las decisiones del Estado deben corresponderse con el imperativo ético de proteger la vida de la población. En tercer lugar, creo que una actitud importante a tener en cuenta es valorar, considerar las angustias y dificultades que la morbilidad y la mortalidad derivadas de la pandemia generan en la vida de la población. Hay que tener esto muy presente. No puede ser el interés económico de los grandes grupos poderosos de la sociedad los que definan en la actuación. Creo que no debemos entonces, como cuarto elemento, precipitarnos en conclusiones sin que la observación cuidadosa de los hechos que nos vaya mostrando la evolución de la pandemia nos permita valorarlos con cierto nivel de certeza. Insisto, no podemos tomar decisiones sobre la base de argumentaciones circunstanciales, aparentemente científicas, pero que no consultan realmente los aspectos fundamentales que ya he puesto en consideración, las angustias, las dificultades, la expectativa que tiene la población mayoritaria de todas las comunidades de que se le proteja esencialmente su vida. Y me pregunto además, y sugiero que todos nos preguntemos si está siendo eficaz en Colombia la estructura institucional del Estado colombiano para afrontar la pandemia. Pregunto, y debemos preguntarnos además, si han sido eficaces las EPS para afrontar esta epidemia, porque debemos aprender de la epidemia hacia el futuro. Y creo que un aprendizaje fundamental que debemos tener es que las epidemias, las pandemias, tienen que ser afrontadas fundamentalmente por decisiones del Estado y no por instituciones particulares
que para el caso de las EPS en Colombia están orientadas fundamentalmente hacia las actividades, hacia el manejo de situaciones individuales y no hacia el manejo de situaciones colectivas, como es una pandemia como la que estamos viviendo. Creo, seguidamente, que debemos lograr mantener el confinamiento hasta que el análisis epidemiológico nos señale su conveniencia, y que un asunto clave para tener éxito en el confinamiento debe ser, insisto en esto, garantizar a la población vulnerable los recursos necesarios para poder mantener su condición y su calidad de vida. Sin este elemento fundamental, podemos estar seguros de que las disposiciones de confinamiento tenderán a ser erosionadas ante la angustia del hambre, de las dificultades que pueda sufrir esta población más necesitada de participación, de ayuda, no de ayuda, sino de la responsabilidad que tiene que asumir el Estado con ese tipo de población. Asuntos importantes para Colombia también serán garantizar las condiciones para que el sector agropecuario pueda mantener la producción de alimentos. Si no hay políticas claramente orientadas para que nuestros campesinos puedan trabajar adecuadamente y puedan mantener la disposición de los elementos nutricionales de la producción agropecuaria para la alimentación de la población, seguramente también tenderá a erosionarse las disposiciones de confinamiento y por tanto el riesgo de que nuestra pandemia tenga un escalamiento que sería nocivo en términos de morbilidad y mortalidad para nuestra población. Diría, para ya concluir, que hay que resistir las presiones de los grupos económicos interesados en precipitar el levantamiento del confinamiento y que debemos tener en cuenta, insisto en ello, que las pandemias afectan a toda la población y por tanto debe ser el Estado, no las EPS orientadas a la atención individual, el que debe responder por la atención. Y que las pandemias son universales y la atención debe ser también orientada por un organismo que pueda valorar universalmente en qué condiciones se va desarrollando. Por eso destaco la importancia de la Organización Mundial de la Salud y por eso resulta absolutamente inaceptable que el presidente de los Estados Unidos haya dispuesto a negar el apoyo financiero a esta institución, actitud que se corresponde muy claramente con lo que ya dijimos que es su permanente demanda a levantar las disposiciones de confinamiento en el mundo, porque en su sentir, en el sentir de los grandes grupos económicos, se afectaría ese poder económico de ellos. Insisto, ese no puede ser el argumento, no puede ser tolerable y por encima de todo tenemos que mantener el criterio de que hay que privilegiar la protección, el cuidado de la vida y la salud de toda la sociedad. Quiero agradecer la atención a todos ustedes y estaré dispuesto a cualquier pregunta que tengan a bien hacerme. Muchas gracias. Gracias, profesor Álvaro Cardona, por su intervención. Quisiera dar unos avisos con relación a la reunión. Por favor, tengan en cuenta que en caso de que por algún motivo se desactive la plataforma, en el chat se ha indicado un nuevo vínculo, esto previendo pues cualquier problema. Les agradeceríamos también apagar sus cámaras y celulares, sus cámaras y micrófonos para que no interfieran con la presentación. Y les recuerdo por último que en el chat podemos hacer todas las preguntas que serán recogidas después de las 3 intervenciones que tendremos para que los ponentes nos aclaren y amplíen la información. Gracias, profesor Cardona. Presento al profesor Juan Carlos Zapata Jiménez. Él es bacteriólogo, magíster en virología y doctor en biología de la Universidad de Antioquia.
profesor Juan Carlos Zapata. Bienvenido. Buenos días a todos. Quiero darle las gracias a la Escuela de Microbiología por la invitación a este tercer foro de reflexiones sobre la pandemia de SARS. Gracias al profesor Álvaro Cardona por tratar de poner el contexto mundial y nacional de esta pandemia y por señalar algunos de los del papel que deben jugar los estados en proteger a la población. Permítame, comparto la pantalla. Esta pandemia que comenzó, como sabemos, en Asia y ha venido como una ola distribuyéndose por todo el mundo, yo creo que cogió a todos los países desprevenidos y por eso la respuesta tardía. Bueno, esta pandemia ahora está principalmente concentrada en Estados Unidos. Realmente no sabemos si Suramérica, Centroamérica, Suramérica y África, qué tan afectados están. Esto pues porque hay un problema en deficiencias en el diagnóstico por diferentes razones. Sin embargo, como vemos acá, estos son los últimos datos del Hopkins. Ya van más de 2 millones de casos reportados en el mundo, con unas 146,000 muertes. Parece que por lo menos el número de casos ahora se estabilizó. Lo que se está tratando es de que esta curva empiece a bajar y la mortalidad también baje a nivel mundial. Ahora, en Colombia sabemos que somos un país en desarrollo, no tenemos los mismos recursos para hacer para llegar a los niveles de diagnóstico que se hacen en otros países. Por esto, pues, no sabemos exactamente cuál puede ser la situación real en el país. Sin embargo, al parecer, por la cantidad de personas afectadas y muertes reportadas, parece que las medidas de encierro, de alguna manera, han servido para disminuir la transmisión del virus. Sin embargo, tenemos que pensar un poco que el país es un país que tiene pocos recursos, el cual la economía está principalmente basada en productos primarios de exportación. Más o menos el 60% de la economía es economía informal y bajo estas condiciones no sabemos cuánto puede aguantar la población en encierro, que es lo que ha demostrado efectivo en todo el mundo, ser efectivo para evitar que el virus se siga expandiendo. Tenemos un problema adicional y es que no tenemos infraestructura suficiente para el diagnóstico. Volvemos de nuevo a que no sabemos cuál sea la situación real. En el momento, el gobierno está invirtiendo y las universidades también para mejorar el diagnóstico. Sin embargo, aunque hay muchas pruebas disponibles en este momento, la mayoría de estas pruebas están yendo a los países que tienen un mejor poder de adquisición, de tal forma que cuando los países en vía de desarrollo tratan de tener acceso a estas pruebas, o no están disponibles o son demasiado costosas. Adicional a esto, pensemos también si en algún momento cuando salgan las drogas que sean efectivas, los biológicos o las vacunas que sean efectivas, cuando estén disponibles, probablemente también vaya a haber una demora en que lleguen a los países en vía de desarrollo, porque estos productos se van a usar primero en los países donde se desarrollaron o en los países que son económicamente más estables que el nuestro. Ahora, digo esto tratando de poner en contexto la realidad de nuestro país. Somos un país en vía de desarrollo con limitaciones para el diagnóstico. Todavía no hay una vacuna, todavía no hay una droga disponible. Entonces, ¿qué podemos hacer?
lo que podemos hacer por ahora es lo que están haciendo muchas universidades y hospitales, hacer consultas por medio de Internet. Hay algunos programas universitarios y nosotros como profesionales en este momento les hago un llamado también a los profesionales de las universidades y a los estudiantes, a las personas en formación, a que tratemos de ayudar con este tipo de situaciones sociales que se presentan como consecuencia de la infección. Hay personas sufriendo de depresión, de ansiedad, de qué es lo que pueda pasar, el encierro. Yo creo que adicional a los programas que hay, podríamos tratar de ayudar en este sentido también. Ya hablaba pues de las consultas que se hacen por medio del Internet, y no solamente deberían ser consultas médicas, también otro tipo de consultas de acompañamientos para personas que tengan depresión y esto. De esta forma estaríamos ayudando a la población vulnerable, más vulnerable en esta situación. Profesor Juan Carlos, me disculpas, dicen los participantes, si eres tan amable, hablar un poco más duro. Gracias. Bueno, voy a tratar, aunque ya estoy gritando. Mientras estaba preparando esta presentación, estaba mirando también las tecnologías que tienen los países desarrollados para tratar de mitigar los casos que se presentan. Son tecnologías pues bastante avanzadas, y en su momento estaba pensando que esta era otra desventaja que teníamos en el país. Sin embargo, revisando lo que se ha hecho en Colombia, me llevé una sorpresa muy grata, y es que ya se aprobaron los ventiladores mecánicos. Parece que Sofasa y ACED van a empezar a fabricar 50,000 ventiladores mecánicos para suplir la demanda en el hospital, porque en Colombia, porque parece que a nivel mundial están escasos. Lo mismo que las mascarillas. También el grupo Familia y Cristal van a producir 200 mascarillas. Recordemos que las mascarillas que se utilizan a nivel mundial, las recomendadas son las N95. Se llaman N95 porque permiten pasar o retienen más bien el paso del 95% de las partículas. Sin embargo, en Colombia han desarrollado un tapabocas N98, o sea, mucho más eficiente que el que se tiene, y al parecer va a ser mucho más barato en el mercado que los N95. Además, Coltejer y Fabricato están produciendo trajes de bioseguridad. Esto fue una sorpresa muy grata para mí, porque yo creo que esto demuestra que nosotros como sociedad nos podemos organizar en medio de todo este caos que existe, y no hay que esperar pues a que los gobiernos algunas veces en su falta de liderazgo o en su afán de hacer las cosas nos digan que lo que tengamos que hacer, sino que nosotros nos podemos organizar como sociedad, como universidad, y hacer muchas propuestas. No quiero ser regionalista, y busqué un poco más y encontré que hay este tipo de propuestas se están haciendo, este tipo de iniciativas se están proponiendo a nivel nacional. Esta diapositiva está muy cargada, no voy a ir en detalle, pero el punto que quiero hacer es ese. No nos estamos quedando con lo que nos brinde el mercado, con los que nos llegue, sino que la gente se está uniendo, se está moviendo, y este es el llamado a todo el mundo a que no estemos como actores pasivos, sino que tratemos cada uno desde su posición de tratar de aportar en este tiempo de crisis. Esta era la diapositiva que traía inicial antes de saber todo lo que estaban haciendo en Colombia. Sin embargo, creo que todavía es válida, porque para aquellas personas que no tienen muchos recursos, hay muchas opciones que se pueden encontrar en Internet para protegerse. Puede que no se vean muy bonitas, pero de alguna manera nos protege de
de contagiarnos. Dentro de esas medidas también están pues las medidas que aparecen en todos los medios de comunicación: lavarse las manos, mantener la distancia social, ver al médico cuando estemos enfermos de manera virtual, ver al médico de manera virtual, limpiar frecuentemente las superficies, cubrirnos la cara y no necesitamos tener los geles. Esto es otra cosa que yo creo que hay que hacer mucho énfasis, que con el jabón que tenemos en la casa, el virus es susceptible al jabón común que tenemos en la casa. Entonces, lavarnos con jabón es suficiente y podemos también utilizar blanqueador para desinfectar superficies, los zapatos. No necesitamos, como les digo nuevamente, cosas muy elaboradas, sino que con elementos al que tenemos acceso fácilmente podemos desinfectar en la casa. En esta diapositiva quiero mostrarles pues qué es lo que se busca con la medida de encierro. Si se dejara que el virus circulara libremente, habría un aumento en el número de casos hasta tal punto que los sistemas de salud se saturan y no pueden atender a todos los enfermos. Entonces lo que se está haciendo es tratando de bajar esa curva a niveles manejables en los hospitales. Aquí tenemos un ejemplo sin ninguna medida de restricción en el movimiento de las personas. Vemos como en 5 días después del contagio, 2,5 personas estarían enfermas y después de 30 días, 406 contagiados. Si disminuimos la interacción entre personas en un 50%, entonces en 5 días tendríamos solamente 1,5 y en 30 días solamente 15 personas. Y si disminuimos mucho más en 75%, podemos ver acá pues como en 30 días solamente tendríamos 2,5 personas contagiadas. Esto es lo que se está haciendo en todo el mundo, pero nuevamente, reitero, hay que pensar que estas medidas no son opcionales en todas partes. Sabemos que en Colombia la gente tiene que salir, a buscar, a trabajar, a buscar su sustento diario. Entonces tenemos que pensar qué medidas se pueden aplicar para poder mediar entre las situaciones. Aquí, esta es unos datos que mostraba la alcaldesa de Bogotá, más o menos los indicadores de cuando pase este periodo de cuarentena, qué se espera. Entonces, ¿qué se necesitaría para lidiar con esto? Empiecen a presentar otra vez una vez la gente salga. Y vemos acá que con respecto a lo que se tiene todavía hay mucha deficiencia. O sea que lo más probable es que se vayan a hacer, todavía no sé cuál sea la estrategia en Colombia, pero lo más probable es que se vayan a hacer periodos de cuarentena, luego se deja salir la gente y luego otra vez un periodo de cuarentena para poder mantener el número de casos en niveles manejables por el sistema de salud. Ahora, ¿qué tienen ustedes allá que pueden ayudar para cuando se empiece otra vez, se termine la cuarentena? En este momento en la universidad hay 9 laboratorios que hacen diagnóstico y además el personal, el grupo de inmunovirología de la universidad fue capaz de aislar el virus. Tienen el virus en el laboratorio. Esto se constituye en un reactivo bastante importante. ¿En qué sentido? Este reactivo podría ser usado, por ejemplo, para mirar qué personas ya estuvieron expuestas al virus y de alguna manera licenciar esas personas para que salgan y puedan reactivar la economía. Yo creo que de este tipo de recursos también tenemos que pensarlo y tenerlo en cuenta y apoyar el trabajo de estas personas que están desde la ciencia están tratando de aportar algo para esta pandemia.
Quisiera regresar a las preguntas del primer foro, porque creo que esto también tenemos que reflexionar como sociedad. Las voy a leer y espero que algunos de ustedes al final puedan volver a ellas, podamos todos volver a ellas y tratar de dar algunas respuestas. ¿Qué se va a hacer cuando se acabe el periodo de cuarentena? ¿Cómo vamos a volver a la normalidad, entre comillas? ¿Qué va a pasar cuando el personal de la salud se enferme? ¿Qué va a pasar cuando se enferme el personal esencial? ¿Qué va a pasar con las personas de la tercera edad, que son altamente vulnerables? ¿Cómo se va a asegurar la cadena de producción de alimentos? ¿Qué va a pasar en las zonas rurales? Yo creo que a todo este tipo a estas preguntas tenemos que tratar de darle respuestas y respuestas pronto. Ahora, como virólogo, quisiera lanzar una propuesta que se basado en datos que se han obtenido en China y en algunos reportes en Italia, y que podría ser una alternativa barata, asequible para nuestro país y bastante efectiva. Acá quiero mostrarles cómo es el curso de la infección, cómo evoluciona la infección. Tenemos que inicialmente el virus nos infecta, se empieza a replicar y en el 80% de los casos el sistema inmune es capaz de controlar el virus sin que haya ningún síntoma. Este ha sido quizás la particularidad de este virus que ha permitido que se expanda tan rápidamente, porque hay mucha gente que no se da cuenta que está infectada y aún así está replicando y replicando el virus y contagiando otras personas. En un 15% de la población, el virus se replica con síntomas de una gripa severa, puede llegar hasta síntomas pulmonares, la falta de respiración. Sin embargo, estos casos se recuperan también y de un 3 a un 5% de los casos sufren enfermedad respiratoria aguda y necesitan ser internados en las clínicas y algunas veces necesitan conectarse a un ventilador. En esas personas, aquí quiero mostrarles, esto es el alveolo en el pulmón. Esto es cómo funciona normalmente y esto es lo que sucede cuando hay una infección por el coronavirus. Hay una respuesta inmune bastante fuerte tratando de controlar el virus y ahí va a haber una producción de factores proinflamatorios que van a llamar más células y esto se va a amplificar. Una vez se comienza a amplificar esto, todas estas señales salen del nivel local a nivel sistémico y hay una inflamación a todo nivel. Podemos ver entonces que la cantidad de factores proinflamatorios que se producen son alrededor de 150 y por esto se denomina esta situación como tormenta de citoquinas, por la cantidad de factores que se producen. Esos factores van a actuar a nivel sistémico, van a interferir en el sistema de coagulación, van a dañar el pulmón, van a ocasionar muerte celular, el sistema inmune se va a ver afectado, hay falla renal y finalmente la muerte. Entonces, los reportes que les hablaba de China y de Italia hablan que desde un principio se ha diagnosticado mal la enfermedad como una enfermedad pulmonar. Y lo que ellos proponen es que esto es más una enfermedad, una inflamación aguda y como tal lo que hay que atacar es la inflamación como tal. En este sentido, entonces, el tratamiento que se propone es el siguiente. Aquellos pacientes que tienen todos esos factores, recordemos que son alrededor de 150 factores mediadores de la inflamación, se les extrae sangre, esa sangre se separa,
se separa de ahí el plasma, ese plasma se descarta y se repone con una solución isotónica de 5% de albúmina o con una segunda propuesta que creo que es aún mejor, con suero, con plasma de pacientes que se hayan recuperado de la enfermedad. De esta manera, entonces, se están sacando todos esos factores que están causando daño en el organismo y se está reponiendo además ese volumen con anticuerpos que van a controlar el virus dentro del paciente. Esto no es este tratamiento, yo sé que hay todas las condiciones en el país para hacerlo, ya he estado en contacto con algunas personas, Jaiber y la profesora Paola, hay las condiciones para hacerlo, sería factible hacerlo en la universidad y vamos a tratar de buscar financiación para eso. Esta no es una terapia nueva, esta terapia se ha utilizado en muchísimas otras enfermedades neurológicas, hematológicas, renales, como primera línea de tratamiento y para algunas otras enfermedades también importantes como segunda línea de tratamiento. En casi todas ellas son enfermedades donde el sistema inmune no está funcionando correctamente y se trata de remover pues algunos componentes que están causando daño. Juntos podemos pues pelear contra esta enfermedad. Como les decía en la mitad de la presentación, me alegra mucho saber que en Colombia hay bastantes iniciativas y se está trabajando en conjunto para proveer soluciones a muchas de las problemáticas que ha traído esta epidemia. Con esto termino. Muchísimas gracias nuevamente y quedo atento a sus preguntas. Gracias, profesor Juan Carlos, por su intervención. Ahora le doy la palabra al doctor Francisco Javier Díaz Castrillón. Él es médico, especialista en microbiología y parasitología y doctor en microbiología. Adelante, doctor Francisco. Bueno, buenos días, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, perfectamente. Bueno, buenos días para todos los asistentes. Quiero aclarar que acepté estar en este foro muy agradecido, que creo que mi papel debería ser más bien de asistente y no de expositor, puesto que no soy especialista ni experto en el área de la salud pública. Y además, voy a hacer una intervención muy corta, no tengo presentación con diapositivas y creo que hay muchas preguntas interesantes en el chat que hay que abocar cuanto antes. Sin embargo, como para abrir la discusión, que creo que es el paso que tenemos que empezar enseguida, quería hacerle una pregunta al profesor Cardona, no con ánimo de rebatir sus argumentos que me parecieron absolutamente pertinentes, sino para plantear un poco de las dificultades que se presentan con las medidas sanitarias que se han tomado hasta el momento. El doctor Cardona decía, y con toda razón, de que los gobiernos no pueden dejarse presionar por los grandes grupos económicos, por los industriales y otro tipo de personas con alta capacidad económica y con gran fuerza de presión sobre las decisiones políticas, puesto que esto podía tener efectos deletéreos sobre las conductas que se toman por parte de las autoridades de salud. Pero yo quiero llamar la atención sobre esto, no solamente los grandes grupos económicos que tienen control sobre la industria, la macroindustria, digamos, sino que hay grupos que también están presionando y que son de mediana industria, de pequeña industria, de microindustria, empresas. Y los que más me preocupan a mí, la persona que se gana la vida día a día en la calle, el vendedor ambulante, el reciclador, bueno, todas estas personas que todos sabemos que ahí están y para las cuales esta cuarentena plantea un riesgo vital muy, muy grande. Entonces, vuelvo y le digo, no como contradicción, sino como forma de implementar lo que usted propone, profesor Cardona.
¿qué propone usted hacer con las medidas de salud pública, teniendo en cuenta que los más vulnerables, como siempre, requieren para sobrevivir el trabajar el día a día o cuando ya se hablamos, digamos, de microempresas o familiaempresas, digamos que no el día al día, pero sí la semana a semana o el mes al mes? Doctor Cardona, le agradecería que me contestara. ¿Le parece bien? ¿Me escucha? Sí. Muchas gracias, doctor Javier Díaz. Es un gran placer poder compartir con usted este foro. Me permite que le dé mis congratulaciones por el valiosísimo esfuerzo científico que usted y el grupo han venido haciendo, que les ha llevado a poder aislar el virus en el laboratorio de nuestra Universidad de Antioquia. Les reitero mis congratulaciones. Su pregunta me parece que es fundamental. Yo señalaba que no debemos dejarnos presionar por los grandes intereses económicos que tradicionalmente a lo largo de la historia se han comportado de manera semejante a como hoy se comportan los grandes núcleos económicos del mundo y también de nuestro país. Pero hay otras demandas que son muy significativas, como usted lo anota, y refirámonos fundamentalmente a ese aproximadamente 50-55% de nuestra población que tiene un trabajo informal, que trabaja para ganarse su sustento en el día a día y que con el confinamiento queda prácticamente imposibilitado para adquirir recursos para su mantenimiento. Bueno, bien, ese tema es el crucial, porque eso hay que resolverlo y el gobierno colombiano, el Estado colombiano, tiene que encontrar la manera de disponerle recursos a esa población para que esa población no vulnere la disposición de confinamiento, porque es absolutamente comprensible que si la gente está aguantando hambre, padeciendo necesidades, va a intentar salir a buscar alguna manera de auxiliarse. Pero entonces déjeme decirle, porque creo que la reflexión importante de estos foros también es que vamos haciendo aprendizaje, que la población colombiana hagamos aprendizaje para posteriores epidemias que seguramente devendrán en el futuro. Y un aprendizaje fundamental es que tenemos que valorar cuál es la estructura institucional colombiana, qué ha pasado en las últimas décadas en el país. Y creo que podemos demostrarlo claramente, que aquí ha habido una gran concentración de la riqueza en unos pequeños núcleos y se ha deprimido un gran porcentaje de nuestra población. Esa población que hoy está demandando que se le ayude. Pues bien, para el futuro, esta estructura de la sociedad colombiana hay que modificarla. Tiene que haber redistribución del ingreso. Tiene que romperse con esa polarización de los grupos poderosos con relación a los grupos más deprimidos de la población. Esa opinión que estoy dando yo creo que no es intrascendente, porque en el futuro habrá nuevas epidemias. Y si hubiéramos estado mejor preparados, seguramente podríamos estar afrontando de manera más eficaz esta pandemia. Voy a poner un ejemplo. Si nosotros no hubiéramos desarticulado las instituciones públicas de salud, si nosotros no hubiéramos desarticulado los instrumentos que en alguna época estábamos desarrollando, que permitían que las unidades de salud llegaran con facilidad a la población vulnerable, a la población campesina, de manera descentralizada, en su barrio, en su habitación, en su manzana de residencia. La disposición, el llevarle auxilios, protección, orientaciones a la comunidad serían muy fáciles. Pero el sistema de salud colombiano específicamente se articuló con base en las empresas promotoras de salud, movidas fundamentalmente por el ánimo de lucro y orientadas a una atención fundamentalmente individual.
preguntémonos, ¿quién ha visto eficacia en la actuación de las EPS de cara a esta pandemia de COVID en el país? Como la institución está desarticulada para la acción colectiva, el gobierno colombiano ha tenido que intentar improvisaciones, llegar algunos recursos a la población vulnerable, inventándose mecanismos de último momento, desarticulados y en medio de estrategias que lastimosamente han facilitado la corrupción. Y si no, recordemos el gran debate que se ha venido haciendo sobre la cantidad de recursos que han sido apropiados indebidamente que debieran haberle llegado a la población. Frente a esa situación, que es la objetiva que hoy tenemos, que es una mala estructura de la organización institucional del Estado para afrontar colectivamente riesgos como una pandemia y que debemos superar para el futuro, preguntémonos qué hacer ahora. Obviamente, ahora hay que exigirle al gobierno que disponga de las medidas extraordinarias a las que pueda recurrir para que le llegue alimentación, soporte, cuidado a la población. Hay que exigirle al gobierno nacional que disponga rápidamente los recursos. No sé de qué manera pudiera retomar recursos que están llegando a la CPS sin que estén atendiendo a la población para que esos recursos puedan dirigirse a soportar a los que están combatiendo en primera línea la pandemia, a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores todos de la salud, a la gente que tiene que estar allí aguantando en primera línea el embate de la pandemia. Si se debilita el grupo de combatientes contra la epidemia, el sector salud, los médicos, las enfermeras, los bacteriólogos, ¿cómo vamos a resolver la situación de pandemia? Y lastimosamente creo que hay bastantes referencias para señalar que los médicos tienen razón cuando están protestando porque están desprotegidos, pues que están atendiendo sin las condiciones de seguridad indispensables, porque además el gobierno ha sido incapaz de imponerle a las ARLs que dispongan los mecanismos de protección para esos trabajadores de la salud que están en la primera línea de combate contra la pandemia. Insisto entonces, doctor Díaz, su pregunta es bien importante porque creo que da pie a una reflexión crítica sobre la estructura de la sociedad. Y cuando una sociedad ha de enfrentar una pandemia hoy, en el futuro, igual que lo fue en el pasado, los resultados van a depender fundamentalmente de la solidez de esa organización institucional del Estado para que la población esté en condiciones de afrontarla. Yo me temo ciertamente que si el gobierno colombiano no encuentra la manera de atender a esa población que usted está señalando, a la población que tenía que trabajar día a día para su sustento, si no encuentra los mecanismos de contribuir para que las pequeñas empresas, las medianas empresas sobrevivan al futuro, y lo que hace es orientar recursos hacia los poderes económicos mayores, vamos a tener muchas dificultades. Déjeme terminar diciendo, ¿quién puede justificar que el gobierno haya decidido liberar de la responsabilidad de los fondos privados de pensiones para que un grupo de personas que van a acceder a recursos de pensión por el régimen privado sean transferidos para que sea Colpensiones quien los atienda? Esa es sin ninguna duda una medida económica de favorecimiento a los grandes económicos del país, y creo que los ciudadanos colombianos debemos decir que no aceptamos ese tipo de decisiones, que las rechazamos porque ellas se oponen al manejo de recursos adecuadamente para poder afrontar la epidemia en beneficio del conjunto de la población colombiana. Gracias, doctor Díaz. Muchas gracias por sus respuestas.
tengo dos preguntas puntuales para el profesor Juan Carlos Zapata. Una es si en breves minutos usted nos puede hablar un poco más acerca de la inmunidad del virus y de la reinfección del virus. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el fundamento de acción del reactivo usado para la detección del virus? Profesor Juan Carlos, le pedimos que sea breve para poder concluir con éxito nuestro foro. Muchas gracias. Bueno, yo creo que de este virus apenas estamos aprendiendo. Este es un virus nuevo que se introdujo por primera vez en la población. Todavía no sabemos exactamente los detalles de cómo funciona. Parece ser que la inmunidad, una vez la persona se enferma, desarrolla una respuesta inmune lo suficiente, se enferma y se alivia, desarrolla una respuesta inmune protectora que por lo menos permite que se elimine el virus. Todavía no se sabe a ciencia cierta si haya una reinfección. Sin embargo, por la estabilidad del virus y el tipo de respuesta inmune que hay, parece que no es no es posible que vaya a haber una reinfección. En cuanto al reactivo que se utiliza, pues hay diferentes métodos para detectar los virus. Una es detectando, y el que más se usa en este momento es detectar el ácido nucleico, pero también hay otras técnicas que pueden detectar el antígeno. Algunas se utilizan en ciertas circunstancias, no me voy a extender en eso, pero hay una variedad de técnicas para detectar el virus y las personas infectadas. Si quieres, profe, pasamos un momento a una pregunta puntual que han hecho ya hace rato en el foro para el profesor Cardona, y es ¿cuál es la relación entre esta situación epidemiológica y la pandemia en los últimos siglos con los procesos de interacción y movilidad? Muchas gracias. No, siempre las pandemias y su diseminación a núcleos importantes de la población han estado relacionadas con la cercanía, con la movilización cercana de las personas entre sí. Creo que podemos recordar con cierta precisión la pandemia de peste negra en el siglo XIV que azotó a Europa y de la cual Giovanni Boccaccio hace una descripción muy importante en su introducción a su novela El Decamerón. Y creo que está claramente establecido que, que cuando hay infección por un virus que puede transmitirse por gotas de saliva, a través de la respiración, de los estornudos de la población, etc. Esos modos de transmisión, o cuando hay otro tipo de transmisión, como fue el caso de la peste bubónica en Florencia en el siglo XIV, que fue a través de la pulga, de las ratas, y que éstas se pasaban de persona a persona en función de hacinamiento, de mucha proximidad entre las personas, pues la cercanía entre ellas al movilizarse facilita la difusión de la epidemia. De allí que tengan mucho sentido histórico las disposiciones de confinamiento, los lazaretos, el aprailamiento de personas, el cierre de fronteras ha sido así en el pasado, está siendo así en el presente. Y creo que esas son enseñanzas de la humanidad a partir de aprendizajes de muchos siglos que hay que tener siempre presentes como primera línea de manejo para evitar la difusión de para evitar la transmisión masiva de la enfermedad que está produciendo la pandemia. Ahora bien, obviamente, la movilidad, la interacción social tiene que restablecerse en algún momento. Y
Por eso insisto, he insistido que esa decisión deberá tomarse en algún momento, cómo ir relajando las disposiciones de confinamiento, pero a partir de juiciosos análisis epidemiológicos que no admitan presiones de grupos económicos poderosos, ni que admitan consideraciones pretendidamente objetivas de científicos, porque también se da con las epidemias que hay mucho tanteo. Y creo que sería improcedente que ante cualquier estudio que se haga rápidamente nos precipitemos inmediatamente a decir que esa es la solución. Por eso, insisto, hay que ser supremamente cuidadosos. Hay que valorar, sin ninguna duda, los esfuerzos que los científicos están haciendo para tratar de establecer cuál es el mejor tratamiento para una infección que no conocíamos anteriormente. Y hemos podido leer por distintos informes científicos que hay distintos enfoques, contradiciéndose inclusive unos con otros. Esa es la realidad siempre de una pandemia. Valoremos esos esfuerzos, juzguémoslos adecuadamente, acumulemos información, seamos cautos en el desarrollo, en su aplicación. Y a medida que los hechos objetivos nos vayan mostrando con cierta consistencia y solidez cuál es la vía de actuación, hagámoslo. Pero insisto, la primera línea, la línea fundamental es evitar que haya transmisión del virus por la interacción masiva de la población. Ese es el mensaje fundamental que quiero señalar y que me da ocasión hacerlo esta pregunta que se me hace. Profesores, sí, de hecho, los participantes del foro están preocupados por una pregunta legítima y es, ya el doctor Cardona nos ha hablado de las disputas políticas para la toma de decisiones y los múltiples intereses de los distintos actores sociales. Él nos planteó intereses de los grandes poderes, entre ellos los económicos, intereses poblacionales, intereses y necesidades del talento humano y los asuntos científicos, que son esos 4 elementos en los que ha girado la discusión y el centro de la discusión del día de hoy. Pero pregunta un participante, ¿cómo hacer? Él pregunta específicamente qué opinión merece la declaración del ministro cuando dice que está aplanando la curva, y creo que tiene en plena relación lo que acabo de mencionar con esta alocución que hizo el ministro. Esto puede ser parte de las presiones políticas del sector industrial y comercial, esa sería una pregunta. Y lo otro es, en la práctica, ¿cómo lo haríamos? Teniendo en cuenta que históricamente estos poderes han predominado, porque no todos los poderes son iguales, hay unos actores que tienen mayor preponderancia, mayor capacidad de mover su aparataje político, económico. Entonces, concretamente, ¿cómo lo haríamos? Muchas gracias. A ver, creo que es importante referirse a lo que ha venido diciendo el ministro de Salud, porque muchas veces puede argumentarse de manera que se pretenda demostrar que se obtiene gran éxito. Yo creo que hay que valorar que las disposiciones de confinamiento que ha adoptado el gobierno nacional son válidas, no obstante que fueron tomadas un tanto tardíamente. Recordarán ustedes cómo el control sobre el ingreso de pasajeros al aeropuerto El Dorado tomó un cierto tiempo y el gobierno nacional fue supremamente criticado por la tardanza en hacer un efectivo control a esa posible vía de entrada de personas contaminadas por el virus, infectadas por el virus. Entonces, digamos que las disposiciones son válidas y seguramente que esas disposiciones han impedido que haya una diseminación
mucho mayor de la epidemia. Pero el ministro ha pretendido decir que si no se hubieran adoptado esas disposiciones, hoy tendríamos 900.000 personas infectadas por el virus. Yo creo que ese es un argumento hiperbólico. Ni siquiera Estados Unidos, con una población por ahí aproximadamente 5 veces mayor que la colombiana, tiene esa cantidad. Ustedes saben que está rondando los 550.000 casos positivos. Pero cuando el ministro pone esta cifra tan amplia, obviamente lo que quiere transmitir como mensaje es, de esos 900.000 que debiéramos tener hoy, solamente tenemos 3.233 casos. Yo creo que no. Yo creo que no. Entre otras cosas, tenemos que decir que la pequeña cantidad de muestras que se están haciendo en el país, que devela también la impreparación de nuestro sistema de salud para reaccionar prontamente a una demanda como la de una epidemia, nos puede poner de presente que hay muchísimos más casos en el país. No sabemos cuánto y sería irresponsable hacer alguna hipótesis al respecto. Entonces creo que justamente lo que hay que mantener es el confinamiento, hasta tanto el número de pruebas, estudios derivados de la cantidad de pruebas que se hagan, de la cantidad de casos positivos de esas pruebas, de la población a la que se le está realizando esas pruebas, nos permita adoptar algunas disposiciones que puedan ir conduciendo a la relajación de esas medidas de confinamiento. Pero entre tanto que no tengamos esa suficiente información validada de la mejor manera por reflexión lógica, fundada en los hallazgos, fundada en un análisis riguroso de la información, sería irresponsable que estuviéramos preparando a nuestra opinión para llevar al cese del confinamiento. Insisto, obviamente el reto del gobierno nacional tiene que ser encontrar los recursos para que esta población que está padeciendo grandes dificultades pueda tolerar el confinamiento. Pensemos qué pasará, qué puede hacer el gobierno de cara a unos grupos económicos a los cuales les hizo condonación de grandes cantidades de impuestos en virtud de la famosísima reforma tributaria impulsada por el ministro Carrasquilla. ¿Le estarán haciendo falta al gobierno nacional, al Estado colombiano, para poder afrontar esta crisis o no? Y las limosnas de esos grandes grupos económicos que se hacen muchas veces poniendo por delante la enunciación por los medios de comunicación de que están siendo generosos, convirtiendo esos aportes minúsculos en relación con las grandes ganancias que han acumulado. Están haciéndolo fundamentalmente como promoción de sus propias empresas. Creo que aquí hay que llamar a que el Estado colombiano asuma, tiene que asumirlo. Tiene que asumir actitudes más firmes, encontrar los medios. Por alguna razón es quien dirige el Estado y tiene que encontrar la manera para que la pandemia pueda controlarse y evitar la adopción de medidas precipitadas que pongan en riesgo la vida, la salud de muchos colombianos. Estar alertas sobre esto creo que es fundamental. Muchas gracias. Yo quiero agregar algo. Yo creo que esta pandemia ha mostrado el lado oscuro de los sistemas políticos y económicos a nivel mundial. Estoy de acuerdo con eso, con lo que propone el doctor Cardona. Sin embargo, disiento de cuál es el momento para protestar. Yo creo que en este momento tenemos el edificio en llamas y no es momento de tratar de cambiar la estructura o ponernos a pelear con el administrador o con el dueño. Yo creo que tenemos que pensar en qué medidas podemos, qué podemos hacer nosotros, cada uno,
y no quedarnos simplemente encerrados en la casa y esperar a ver qué es lo que va a hacer el gobierno con nosotros. Yo propongo, por ejemplo, en la universidad tenemos muchos recursos. La universidad tiene una IPS universitaria, tiene unos afiliados, tiene un laboratorio que está haciendo diagnóstico, tiene un laboratorio que puede montar una prueba para detectar anticuerpos. ¿Por qué entonces la universidad no posibilita, por ejemplo, el campus universitario para empezar a atender a sus afiliados, aquellos que sean positivos, que los dejen en cuarentena en el campus universitario en lugar de mandarlos a la casa para que infecte el resto de la familia? Y de esa manera se le hace seguimiento a esas personas, aquellos que se agraven, se internan, aquellos que se vayan recuperando entonces con la prueba que tienen en el que puedan montar en el laboratorio de virología, se le hagan anticuerpos y sepan que ya están resistentes y se puedan mandar a la casa y empezar a hacer actividades ya de rutina y a reactivar la economía. Yo creo que no podemos pensar que nos podemos quedar en la casa. La gente ya está protestando porque no tiene que comer, sobre todo la gente de bajos recursos. Entonces nosotros no podemos esperar a que el gobierno trate de tomar una decisión de a ver qué va a hacer con nosotros. No, yo creo que es tiempo de que nosotros, desde lo nuestro, desde los ejemplos que les puse, desde los ejemplos que nos ponen de cooperación allá en Medellín y en el país, empecemos a actuar. ¿Puedo disentir un poco? Perdón, un segundo. A propósito y siguiendo esta misma línea, los participantes están preguntando, enseguida vamos a volver al tema de la situación de salud pública, pero los participantes están preguntando cuál es el aporte de, digamos, de la universidad en el manejo de desarrollo y elaboración de pruebas de diagnóstico rápido. ¿Cuál ha sido esta contribución? Porque, bueno, parte de lo que estamos haciendo es generación y consolidación de pensamiento, discusión de estos elementos. La discusión es lo que nutre, es lo que enriquece, ¿cierto? Pero también la universidad ha desplegado una serie de mecanismos y de procesos en distintas facultades, todos unidos. En la Escuela de Microbiología y en el asunto de pruebas, ¿cuál ha sido la participación? ¿Esa pregunta o reflexiones para quién, profesora Mónica? Específicamente en el tema de las pruebas, creo que la pregunta la puede responder muy adecuadamente el profesor Juan Carlos. Sí, cree posible que en la universidad se desarrollen pruebas, eso lo estamos haciendo en la universidad, entre otros muchos procesos que está adelantando. Si él nos puede profundizar en este sentido, gracias. Bueno, mire, yo de la situación particular de la universidad no sé, la verdad. Yo no sé si Javier tiene más información al respecto. No sé si Jorge Forero estará conectado, pero yo creo que ellos son los que tendrían todo el conocimiento de cómo está la situación en la universidad y qué se está ofreciendo. Pues Entonces, profe Javier, si de pronto, perdón, Jorge quiere intervenir y después Javier para responder esta pregunta concreta del aporte de la academia, que enseguida vamos a seguir en la misma línea, el aporte de la academia y específicamente microbiología para el desarrollo y masificación de pruebas. Sí, muy buenos días. Pues no, básicamente es una intervención muy pequeña. O sea, lo que ha hecho la universidad en este momento fue tomar a todos los participantes y a todas las capacidades científico-técnicas que tenía la universidad para montar un centro de servicios compartidos con con una alianza de varios laboratorios de investigación para poner a funcionamiento sus equipos para hacer las pruebas de RT-PCR, ¿cierto? Para la detección del genoma del virus. Entonces, en ese momento, pues ya hay algunos avances muy importantes, pues primero en la organización de todo esto y también en las pruebas. Yo no me atrevería aquí en este momento a decir cuántas pruebas diarias somos capaces de elaborar, pero prácticamente tenemos
varios laboratorios que podrían entonces empezar a operar. Lo único es como asegurar bien los recursos para poder operar en el tiempo que se necesita. Entonces, la universidad, eso ha sido, digamos, dentro de las muchas medidas que ha hecho en el diagnóstico, eso ha sido una que debe estar pronto a anunciar cuántas realmente estamos en capacidad, o sea, cuántas pruebas estamos en capacidad de hacer en cuanto pues a la parte de hacer las pruebas. Lo otro es que el diseño y la construcción de las pruebas sí ya digamos es otra cosa que yo entiendo que no tenemos todavía esa infraestructura, es decir, para generar nuestras propias pruebas, pero en eso también hay grupos trabajando, ¿no? No sé si con eso se responde bien la pregunta, no sé si el profe Javier quiere complementar algo. Yo creo que entre los 3 laboratorios que estamos ya habilitados para trabajar en pruebas diagnósticas, podríamos evacuar unas 250, 300 pruebas diarias. Pues sí, la pregunta específica es esa. Pero es importante pues también reconocer que ya van otras instituciones privadas y públicas que van adelante. Ya hay varios EPS, IPS haciendo las pruebas diagnósticas. O sea, que realmente el panorama de pruebas diagnósticas está mejorando mucho y yo creo que no va a ser el punto más crítico cuando se aumente el número de casos y la epidemia llegue a su momento crítico. Es mi pronóstico, ¿no? Puedo estar equivocado, pero yo creo que el problema puede estar por otro lado. Aunque hay probablemente algunos de ustedes ya saben, hay un problema con el suministro de un reactivo concreto, que es el reactivo para extraer el RNA, que es, a propósito, otro problema político, que no sé si están enterados, pues el gobierno de Alemania restringió la exportación de ciertos reactivos que los usamos en todas partes para extraer el RNA, para dejarlo para su propio uso. Pero bueno, ahí se podría hablar de una controversia bien interesante, pero bueno, yo como le digo, lo de las pruebas, yo diría que está en camino de solucionarse. Por aquí tenemos un aporte de comunicaciones de la Escuela de Microbiología. Dice que el número de muestras analizadas diariamente puede ser de 230 al principio, pero pudiera extenderse a 2.500 en un futuro cercano. Y también plantea como aporte de la Escuela de Microbiología el análisis de 70 pruebas tomadas en la Plaza Minorista de Medellín a razón de, ustedes saben, se ha cerrado porque se identificó que este era un foco de contagio. Y eso nos lleva nuevamente al tema de las medidas y lo que ha reiterativamente planteado el profesor Cardona frente a la necesidad de poder otorgar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las medidas que se tomen, sea cual fuere, ¿cierto? Entonces, si ustedes quieren continuar, tendríamos, por ejemplo, además una pregunta referente a la política nutricional y el aprovechamiento de ciertos sectores industriales y profesionales en cuanto a formulaciones y lineamientos y políticas que promueven la comercialización de estos bienes y en especial de la lactancia materna, ¿cierto? Donde se promueven alimentos de fórmula aprovechando esta contingencia, que también uno podría decir ha sido parte de los procesos de gobierno, ¿cierto? Mucha gente, el COVID no solamente ha mostrado un montón de fenómenos sociales y económicos, como lo planteaba el profesor Juan Carlos, sino que también ha mostrado el interés de los actores políticos y cuál es la prioridad que se hace en la toma de decisiones. Entonces, podemos avanzar en la discusión frente a la toma de medidas y esta puja política para los dos. Bueno, permítanme hacer una pequeña anotación en relación con el esfuerzo que las instituciones académicas como nuestra Universidad de Antioquia vienen haciendo para aportarle al manejo adecuado de la pandemia. Creo que es admirable y hay que seguir trabajando con mucho énfasis para que esa
acumulación de conocimiento, esas potencialidades de nuestra universidad, se sigan poniendo en beneficio del país, como se está haciendo. Pero es que eso también me ayuda a mí a plantear un tema que juzgo fundamental. La universidad está pudiendo hacerlo porque bien o mal, y fundamentalmente por la resistencia de nuestros estamentos, la Universidad de Antioquia ha podido construir una infraestructura de investigación, de docencia, de debate crítico importante, que justamente en este momento le permite hacer lo que ha venido haciendo tan positivamente. Algunas otras instituciones académicas del país están haciendo algo semejante, pero hagamos una mirada del conjunto de las instituciones universitarias de nuestro país. ¿Cuántas están hoy en capacidad de hacer aportes de manera semejante a como lo está haciendo nuestra Universidad de Antioquia? Y creo que todos podrán coincidir conmigo que muy pocas. Y la respuesta obvia es ¿por qué? Porque son universidades que no han venido teniendo el soporte adecuado por parte del Estado para alcanzar niveles altos de capacidad económica, para hacer investigación, para hacer docencia de alta calidad, para hacer innovaciones. Y eso devela lo que he venido diciendo. Aquí hay una deficiencia institucional muy importante en el país. Sería diferente el panorama si en el campo de la ciencia y de la academia hoy todas las universidades del país estuvieran en capacidad de estar haciendo aportes significativos para los ciudadanos de sus regiones. ¿Cuán distinta sería la situación? Y no como hoy ocurre, que solo unas pocas pueden hacerlo. El tema de la descentralización de recursos, de la potencialización de capacidades en las regiones, es fundamental para que una sociedad se desarrolle armónicamente y no para que exista esta desigualdad y polarización en la estructura social. Entonces, la Universidad de Antioquia y las universidades que están en capacidad de hacerlo deben seguir haciéndolo con todo el entusiasmo. Creo que lo están haciendo muchas facultades de nuestra universidad. La Facultad de Bacteriología, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho, reflexionando sobre temas, la Facultad de Economía, la Facultad de Salud Nacional de Salud Pública. Y sigamos en eso. Yo no desestimo de ninguna manera el esfuerzo individual o de pequeñas instituciones que podamos hacerlo. Yo tengo una cordial diferencia, grata pues hacerlo en este foro con el profesor Zapata, porque decir que hay que hacer cosas individuales y pequeñas cosas, que no cabe duda que hay que hacerlas, no puede llevarnos a desestimar el factor fundamental de manejo de una pandemia, que es la responsabilidad estatal, y la responsabilidad estatal tiene que descansar sobre una estructura social, económica y política que pueda darle soporte para actuar debidamente. La crítica que yo hago acá, y creo que es válido hacer crítica en el momento de la pandemia, y creo que es válido hacer reflexión política en el momento de la pandemia, y desestimo los argumentos que dicen que cuando hay un incendio, entonces no reflexionemos y simplemente sigamos como de la ternilla de lo que está diciendo un gobierno que tiene grandes deficiencias. ¿Y por qué es válido el debate político y el debate intelectual y el debate crítico? Porque es que el país no termina con esta pandemia. El país tendrá que prepararse al futuro para otras epidemias y otras pandemias. Los virólogos lo saben muy bien. Yo he aprendido de lo que ellos dicen. Hay nuevos virus. Conocemos muy pocos de ellos. Pueden surgir otros completamente desconocidos. Y en ese próximo
en esa próxima irrupción de un virus generador de epidemia o pandemia, ¿nos vamos a comportar igual que nos estamos comportando hoy? ¿O la sociedad tiene merecimientos para demandar que cuando nos toque afrontar una nueva pandemia lo hagamos en mejores condiciones? Concluyo, no desestimo el esfuerzo individual. Cada uno de nosotros tiene que bregar a ayudar, tiene que contribuir, pero eso no nos puede ocultar la necesidad de decir, necesitamos un Estado responsable, comprometido y que haga el máximo esfuerzo por superar las grandes limitaciones que históricamente ha establecido. Muchas gracias. Profe Juan, le cedo la palabra. Bueno, yo creo que yo tampoco desestimo la reflexión y es algo importante que hay que hacer. Lo que yo estoy tratando de apuntar acá es que tenemos que hacer algo en este momento y yo creo que todas estas falencias que nos está mostrando el virus en el sistema económico y político hay que atacarlas en su momento. En su momento es cuando salgamos de esta pandemia, porque yo creo que hay urgencias que atender y en esto estoy de acuerdo con el profesor Álvaro Cardona. Hay muchas deficiencias en este sistema, hay muchas deficiencias en cuanto a la estructura política y económica del país, que no solamente se están viendo en Colombia, sino en todo el mundo. Yo creo que una de las cosas probablemente buenas que traiga esta pandemia es que repensemos el sistema en el que estamos viviendo. De acuerdo, profesor Zapata. Concuerdo con usted, hay que hacer esfuerzos y hay que actuar ya de cara a lo que nos está sucediendo. Y también mi invitación es a eso. Hagámoslo. Pero mantengamos las dos cosas. De acuerdo, yo creo que yo no sé si no fue lo suficientemente claro cuando hablé de que tenemos que actuar cada uno desde lo que sabemos y actuar en conjunto, porque esto es un enemigo común y yo creo que debemos unir esfuerzos para salir adelante. Sí, señor. Sí, con relación al tema de los esfuerzos y la relación público-privada, yo creo que todas esas cosas hay que ponderarlas, ¿cierto? Cada uno en la posición que ocupa, con los conocimientos que tiene, la responsabilidad que tiene de informarse adecuadamente, de enterarse, de cumplir las normas y los lineamientos que se plantean de aislamiento social y de cuarentena, pero sí hay que reconocer que estas medidas no son viables en una sociedad como la que tenemos con tanta pobreza, tanta injusticia social, pero además con un asunto que se suma a este asunto y es la profundización de las posibilidades que tiene el gobierno de redistribuir estos recursos y mirar cómo se hace una mejor asignación de los mismos. En el último decreto 538, ¿cierto?, se plantea la posibilidad de que se asignen recursos para instituciones privadas vía concesión y los últimos acuerdos del gobierno también han planteado no solamente que las personas, muchas de ellas vulnerables y con personas a cargo, asuman la responsabilidad, sino que también desresponsabilizan a los grandes capitales cuando no se imponen los debidos impuestos. Entonces se hace una diferenciación entre el empleado público, debe contribuir incluso económicamente e independiente de sus necesidades y sus condiciones, solo por el hecho de ser empleado público, mientras no se está poniendo impuestos, digamos, a los grandes capitales. Pero por otro lado, se está haciendo un favorecimiento de los fondos privados. Ahora Colpensiones tendrá que asumir mayor carga, ¿cierto?, restándole la responsabilidad al privado. Y todo eso a expensas del decreto que concede la emergencia sanitaria, ¿cierto?, la posibilidad de movilización de recursos. Entonces sí creo que se requiere una respuesta unificada, pero creo que aquí históricamente nos ha faltado también ética en la toma de decisiones.
de cada uno de los actores, ¿cierto? Y especialmente el sector comercial y el sector gubernamental. Como ya lo mencionaba uno de nuestros participantes, en el tema, por ejemplo, de estos lineamientos y pautas para la nutrición, ¿cierto? Y por esa vía incorporando otros mecanismos que en sociedades desinformadas, además, ¿cierto? Eso puede causar un gran estrago. Me gustaría que conversáramos un poco sobre esto y también invito a los participantes a hacer las últimas intervenciones, dado que ya son las 11:44 y nuestra sesión se terminará a las 12 de mediodía. Gracias. Yo quisiera hacer una preguntita aquí directa, si me lo permiten. Profesor. Adelante. Muchas gracias. Bueno, lo primero es decir que estamos en un completo atolladero, todo debido pues a precisamente a la falta de previsión de las autoridades en los aspectos de salud. Y estoy completamente de acuerdo con el doctor Álvaro Cardona en las reflexiones tan valiosas que ha hecho. Sobre todo porque, sí, estamos en el incendio y cuando no hay con qué apagarlo, pues nada se puede hacer. Yo quisiera entonces hacer una preguntita al doctor Juan Carlos, a quien felicito y valoro, en relación con las vacunas. El doctor Juan Carlos, en su época de estudiante, pues de pronto escuché que estaba trabajando en vacunas. Creo que ese tema en Colombia está completamente abandonado y se demuestra pues en este momento de este foro que nadie habla de vacunas, sobre todo en la Universidad de Antioquia. Y eso obedece precisamente a la falta de apoyo seguramente del gobierno en relación con este tipo de cosas tan importantes. Hace algunos días, los virólogos, cuando apareció por ahí la epidemia de las gripas H1N1, de las gripas porcinas, en fin, los virólogos temían que muchos de los virus transmitidos por animales de manera accidental, esos virus de pronto aprendieran a transmitirse de persona a persona. Y efectivamente es lo que está pasando hoy. Entonces, para el doctor Juan Carlos, quería hacer una preguntita muy concreta. A nivel de Colombia, ¿existe alguna manera de aislar los epítopos o los determinantes antigénicos de este SARS-CoV-2? Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Qué tal, Germán? Gusto verlo de nuevo. Gracias. Yo creo que el problema de las vacunas no es solamente de Colombia, yo creo que es un problema a nivel mundial y tiene que ver con el recorte presupuestal en investigación básica a las universidades, que eran las que más invertían tiempo, recursos y personal, porque a la larga las vacunas no son un producto muy que deja muchas ganancias para las multinacionales. Entonces estaban más enfocados los recursos privados y públicos a tratar de encontrar drogas que curaran o que por lo menos tratamientos que mantuvieran las enfermedades a raya. Entonces no es un problema solamente de Colombia, yo creo que es un problema a nivel mundial. Ahora muchas compañías están invirtiendo en producir la vacuna contra el coronavirus, entre ellas Johnson Johnson y Gilead, tratando de buscar tratamientos también. Probablemente hay detrás de eso intereses económicos,
pero es válido cualquier herramienta que se tenga en este momento para detener el virus. Ahora, yo creo que en Colombia hay muchos laboratorios que tienen la capacidad de trabajar en estos temas, sin embargo, está de nuevo el recurso en la no disponibilidad de los recursos para trabajar en lo que se quiera, sino en lo que se pueda, y infortunadamente en los últimos años en el virus que esté de moda. Ya hemos pasado pues por Zika, por chikungunya, por dengue, este año vamos coronavirus. Vamos a ver qué virus tenemos para el próximo año. Alguien en el chat nos comenta que el economista Eduardo Lora, que es decano de Economía de AFIDE en Bogotá, ha planteado con cifras que sí es posible financiar los salarios de los trabajadores mientras se logra mitigar la epidemia. De otro lado, la alcaldesa de Bogotá planteó unas condiciones que estaban basadas en consideraciones epidemiológicas como número de pruebas, número de contagios, camas hospitalarias y camas de UCI disponibles, para poder levantar la cuarentena y además hacerlo por sectores productivos y a personas con anticuerpos, lo que hace que sea una propuesta seria. Dice, hasta Bill Gates nos había dicho que deberíamos prepararnos para estas pandemias. Tampoco lo tuvimos en cuenta y ahora no estamos preparados. Muy claro, doctora. A los empleados de altos ingresos de la empresa privada, que son muchos más, no se les pide ayudar a la pandemia. Sí, tiene razón. No sé si tienen alguna consideración frente a los procesos de preparación y las diferencias que pudieran existir, por ejemplo, entre ciudades grandes y ciudades pequeñas o con menos presupuesto. Estos municipios de categoría cuarta, quinta y sexta que no tienen ni las capacidades técnicas, ni administrativas, ni financieras para lidiar con esta epidemia. Para todos, Javier, también, si quieres contestar. Bueno, me permito hacer algunas anotaciones con respecto a esa pregunta. Bien sabemos que la diseminación del virus depende mucho del interrelacionamiento entre las personas, de la proximidad entre ellas y, por supuesto, las grandes ciudades donde tenemos grandes núcleos de población que viven en condiciones de mucho hacinamiento. Es mucho más probable que cundan niveles altos de infección viral y por tanto de crecimiento de las cifras de la pandemia. Las zonas rurales o los pequeños municipios, en virtud precisamente de este factor de congregación poblacional, se hace menos posible que haya una diseminación masiva. No obstante, el riesgo existe allí. Y esto está claro también, ha estado claro en todas las epidemias. Si nos remitimos a la epidemia de gripa del 1918, 19, 20, en la pandemia de gripa, que se llamó pandemia española, las poblaciones rurales resultaban menos afectadas que los grandes congregados urbanos. Eso mismo ocurre en Colombia. Y justamente nuestras ciudades tienen esas características derivadas de esa historia de injusticias, de inequidades que hemos padecido por tantas décadas. ¿Quién no conoce los grandes cordones de asentamientos informales en nuestras ciudades, con las grandes ciudades, con hacinamientos bastante grandes, con una densidad poblacional muy alta, con poca cantidad de espacios públicos? En fin, y esas son condiciones que precipitan la posibilidad del contagio. Creo que esto sirve para insistir en que el confinamiento hay que garantizarlo, y hay que garantizarlo, volviendo al tema, que estas poblaciones más postergadas
puedan permanecer en sus casas sin disponerse a interacciones masivas, justamente por el riesgo de que allí se precipite un escalamiento del nivel de contaminación, de infección por el virus. Me parece que eso no admite ninguna duda. Y justamente creo que hay que destacar el análisis que ha hecho el doctor Lora, que fue mencionado anteriormente por alguien, diciendo el país debe tener capacidad, tiene la capacidad para garantizar esa subsistencia, ese nivel de ingreso de subsistencia para la mayoría de la población. Esos recursos están. Colombia es un país con importantes riquezas. Nuestra dificultad es la concentración de esas riquezas, de los recursos. Y es el problema en el mundo. Pues, al reflexionar sobre la concentración de la riqueza en Colombia, hoy es fácil hacerlo, porque generalmente se pretendía decir que esto era reflexión de los marxistas, que sí es una reflexión de los marxistas, sí lo es, de los socialistas, de los que tienen una mirada social, de las comunidades, de los países. Pero Piketty hace pocos años hizo una obra valiosísima que mereció grandes reconocimientos en todo el mundo y que volvió a poner de presente los altísimos niveles de concentración de la riqueza en todo el mundo. Y después de que Piketty habló de esto, entonces se volvió respetable, por lo menos en el mundo académico, hablar de concentración de la riqueza. Creo que hoy debemos decir, el tema de la concentración de la riqueza es un tema nodal de las sociedades. Y lo estamos viviendo. Vivamos esa circunstancia observando qué está ocurriendo con nuestra pandemia. Es una muy buena ocasión para cualquier académico, para cualquier intelectual. Es que creo que los profesionales de la salud no deben ser solamente técnicos. Debemos serlo y muy buenos. Debemos tener capacidad muy alta de reflexión sobre las técnicas específicas a las que se dedica cada profesión. Pero creo que es imperativo de todos, los trabajadores de la salud, de los profesionales de la salud, ser intelectuales. Y ser intelectuales es allegar siempre crecientes capacidades de analizar lo que ocurre globalmente en la sociedad. Julio Cortázar, ese maravilloso escritor latinoamericano, destacaba la importancia de ser intelectual y señalaba que ser intelectual es abordar de conjunto los problemas que vive la sociedad en el momento en que nos toca vivirla. Y creo que los trabajadores, los profesionales de la salud, los académicos, y sobre todo los académicos de las universidades públicas, tenemos el deber de comportarnos como intelectuales. Valoremos, válidos de esa presunción de intelectualidad, de conjunto, valoremos de conjunto lo que está ocurriendo en el país y hagamos, obviamente, para insistir en esto, para que no quede ninguna duda, todos los esfuerzos para que esta situación de pandemia que hoy vivimos la podamos saldar de la mejor manera. Compromiso, actitud, voluntad individual de cada uno de nosotros para ayudar desde nuestra propia posibilidad a que la gente no sufra. Es un comportamiento humano, es actitud de humanidad, es actitud de solidaridad, es actitud de socialismo, es actitud de pensar que la vida en sociedad es solidaria y que la vida en sociedad y que las personas se realizan en sociedad cuando debaten, cuando discuten. Desde Aristóteles, cuando se refería a la ética de Nicomaco o Nicomaquea, decía que el ciudadano de esas ciudades griegas se realizaba como ciudadano participando, debatiendo, hablando de los asuntos públicos.
Y Hannah Arendt, en sus hermosas obras, nos dice que la libertad se logra, se realiza, la libertad del ser humano, cuando participa en los debates públicos, cuando aporta, cuando discute, cuando escucha y da argumentos para resolver los problemas de la sociedad en el momento histórico que le toca vivir. Creo que hay bastante obra para que nosotros, digamos, como intelectuales, hagamos todo lo que toca hacer para que nuestra sociedad, para que nuestra gente soporte y pase esta epidemia de la mejor manera, protegiéndola, como debemos hacer todos esfuerzo. Concluyo con esto porque ya ha terminado el tiempo y quiero agradecer mucho a las personas que se hicieron presentes en el foro, reiterar mis agradecimientos a la profesora Mónica Lopera, al profesor Alonso Jaramillo, al doctor Zapata y al doctor Díaz, a quienes también congratulo por sus muy valiosos esfuerzos académicos y científicos. Muchas gracias. Profesor Juan Carlos, si tienes una reflexión de cierre para hacer un cierre general del evento. Yo quería agregar solamente algo y yo creo que de pronto en Colombia las zonas rurales sí están bastante expuestas y eso se evidenció cuando declararon la pandemia, el encierro, porque todo el mundo se fue para sus fincas y sus pueblos. Lo digo porque al inicio se reportaron 2 casos, uno en Fredonia, otro en Yolombó, me llamaron para consultar. Y uno era un ciudadano alemán que estaba de tour por Colombia y el otro era un ciudadano español que tenía una finca y se fue a resguardar de la epidemia en España. Y entonces, mi punto es que yo creo que las zonas rurales están ahora más expuestas que antes. Para cerrar, también quiero darle las gracias pues a todos los que participaron en este foro, a los asistentes, a los organizadores, y yo creo que la conclusión grande es que tenemos cada uno desde nuestra profesión que aportar, que reflexionar y trabajar en conjunto para salir de esta situación. Muchas gracias. Gracias, profesor. Nos han preguntado si es posible acceder a las presentaciones. Les recuerdo que la Escuela de Microbiología, quien organiza este foro, ha dispuesto un boletín que tiene intención de ser periódico y ya se emitió la primera versión. En el último mensaje del chat tienen el acceso, el vínculo para que puedan acceder a él. Tenemos más de 105 participantes a quienes les agradecemos. En conclusión, creo que el fenómeno de las epidemias y de la respuesta social que se ha dado es histórico. Allí vemos una puja por los recursos y por la decisión, no necesariamente en favorecimiento de la sociedad como tal. Nos mostraron problemas en las pruebas diagnósticas y problemas de capacidad instalada, que a su vez pueden estar reflejando la reducción estructural de los recursos, que no solamente, dicha reducción no solamente ha sido a los servicios de salud, sino también a los presupuestos científicos. Que de no ser así, creo que, o bueno, los ponentes plantearon que pudiera haber una mejor respuesta. Se planteó la necesidad de implementar las medidas que consideren los contextos. Ya hay evidencia sobre la viabilidad de que se pueda entregar los apoyos necesarios a la sociedad para que cumplan las medidas, pero también se resalta la necesidad de que estas acciones sean con ética y en protección a los más desfavorecidos, en especial a nuestro talento humano. Se plantea también la necesidad de ser cautos para el desmonte de las medidas, que esto sea claramente informado y que no siga las consideraciones del sector económico. Una necesidad de ejercer un trabajo solidario y en conjunto, pero al mismo tiempo evidenciando que la respuesta central de la responsabilidad de la garantía del derecho a la salud está en manos del Estado. Y se resaltan los aportes de las universidades y en especial de la Universidad de Antioquia, que ha desplegado una serie de mecanismos para el apoyo a la epidemia, entre ellas estas reflexiones y foros que se vienen haciendo. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos la próxima semana. Gracias, profesor Juan Carlos, gracias, profesor
Cardona y el profesor Díaz. Muy amables. Gracias a usted, profesora Mónica. Hasta pronto. Gracias. Hasta luego. Hasta pronto. Muchas gracias.